Bueno, yo le dije que mi apellido era Feliz, ¿verdad? Luis Feliz. También le dije a un grupo allá en Las Talitas que mi apellido es Feliz Casado. Ese es mi apellido real. Felizmente casado, pero no le había dicho también que toda mi vida yo me he criado alrededor de muchas mujeres. Yo tengo una mamá, 3 hermanas, tuve 2 abuelas, tengo 2 hijas, tengo ahora una esposa y también una suegra. O sea que toda mi vida yo he podido aprender de esas mujeres su entrega, su dedicación, mujeres luchadoras, incluso lo veo en mis hijas, cómo luchan por mi atención. Y también me he dado cuenta que hay un elemento en común que gira alrededor de todas ellas como mujeres, y es el espejo. Ustedes las encuentran muchas veces mirándose en el espejo, se miran de un lado, buscan otro espejo para mirar otro ángulo. Si ese espejo no dio lo que esperaban, también buscan otro, hasta que logren ese espejo que te diga la verdad que tú quieres escuchar. Pero lo hacen con la idea de confirmar esa apariencia que ellas esperan. ¿Por qué? Porque el espejo no miente. Cuando vayamos a la casa después de toda esta comida, verán la realidad. El espejo no miente y refleja nuestra apariencia física, que nos falta, y nos ayuda a determinar los correctivos necesarios también para mejorar. Así como les he contado acerca de esos espejos, en este momento yo quiero tomarme unos minutos para ver como siervos y siervas de Dios, diariamente, cómo podemos mirarnos en el espejo de esa palabra que hemos venido hablando desde esta mañana, para evaluar si lo que estamos reflejando en ese espejo de la palabra es lo mismo que estamos profesando con nuestras bocas. Y la palabra clave que conjuga y resume esta idea es la palabra carácter. Y la pregunta importante en este momento es, ¿está nuestro carácter reflejando la fe que profesamos tener en nuestro Dios? ¿O existe una incongruencia entre lo que vivimos y lo que decimos? Y quiero decirte hoy de líder a líder, de líder a miembro de la iglesia, de líder a líder de tu familia, lo que sea, cualquiera que sea tu situación hoy, ese es el tema. Tu carácter importa. Tu carácter importa. Y dirían ustedes, ¿pero qué es el carácter? Yo busco una definición. El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar. ¿Vieron eso? Pensar y actuar de una persona y por los que se distingue de los demás. Pero había otro autor que definía carácter de esta forma. Es la forma de pensar y actuar, otra vez las dos ideas, que corre en el interior de alguien, oigan esto, que cuando lo partes, ves la misma persona por dentro y por fuera. También otra persona decía, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad, es lo que somos cuando nadie está mirando. Es lo que somos cuando nadie está mirando. La gente en general no sigue a alguien en quien no confía. Entonces, el carácter es indispensable si nosotros tenemos la misión como cristianos de hacer discípulos de Jesucristo. Es ese fundamento sobre el cual todos los demás valores que podamos tener de líderes o de ministros de Cristo se sostienen. Si no hay un carácter fuerte y fundamentado en la palabra, por más talentos o habilidades que podemos tener, todo se derrumbará. Incluso en el mundo laboral se usa la frase contrata carácter y entrena habilidades. Todavía recuerdo una vez que me tocó entrevistar en mi trabajo a una persona que íbamos a contratar y la persona era súper preparada, o sea, cumplía con todos los requisitos que teníamos, pero ¿saben qué pasaba? El orgullo le brotaba por encima de la ropa. O sea, nosotros estábamos deseosos de terminar la entrevista, aunque sabíamos que podía, tuvimos que hacerla por cumplir. Pero desde la primera palabra se notaba orgullo y se notaba que era una persona que no iba a poder trabajar en equipo.
Había habilidad, pero no había carácter. Desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ir viendo que esto ha sido algo que el Señor ha puesto y ha indicado en medio de sus líderes. Hubo un momento que Jetro, el suegro de Moisés, le dijo: tú tienes demasiado carga. Oigan lo que él les dijo en Éxodo 18. Escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes. Carácter precede a la posición. En un momento Josué, cuando iba a ser delegado, autoridad, decía en Números 27, y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Carácter precede al nombramiento. Primera de Samuel, ¿se recuerdan de David? Cuando Samuel fue a la casa de David, el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque Dios no ve como el hombre ve, pero el Señor no mira lo exterior, Él mira el corazón. Carácter precede al llamamiento. No se ponían o se ungían o se declaraban jefes para después averiguar si tenían carácter. Cuando llega la posición antes del carácter cristiano de una persona, en sea lo que sea que estemos haciendo, va a haber desastres. Lamentablemente va a haber desastres. Y yo creo que todos nosotros estamos imaginándonos algún ejemplo ahora mismo, porque todos lo hemos vivido. Cuando se imponen manos muy rápido. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Todos nosotros, de alguna manera u otra, ejercemos labores, ya sea de hijos, de padres, de esposos, empleados, estudiantes, en las cuales es necesario que reflejemos un carácter que sea moldeado por Dios y que muestre el cambio que Él ha hecho en nosotros, sabiendo que en su gracia Él nos va a dar las fuerzas para parecernos cada día más a Cristo. Y aclarando aquí, somos creyentes, estamos partiendo de un terreno común. Este enfoque que estamos haciendo se basa en la premisa de que nosotros todos entendemos que la salvación es solamente por gracia a través de la fe en Cristo. No estamos diciendo tu carácter te salva hoy, pero el que es salvo va a reflejar un carácter más parecido a Cristo. Solo quiero que partamos de esa premisa, estamos de acuerdo todos ahí. Partimos de esa gran verdad, pero ahora vamos a ver esta parte que involucra esa santificación progresiva que aplica, mis hermanos y hermanas, a los líderes de su iglesia, igual que a todos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de este crecimiento progresivo en nuestro carácter. Y vamos a estar basados en Primera de Timoteo. Pueden ir buscándolo en sus Biblias. Primera de Timoteo. Y Primera de Timoteo, una carta pastoral de Pablo a Timoteo, en la que hace énfasis muchas ocasiones en el carácter de un líder. Timoteo, como sabían, era hijo de un padre gentil, una madre judía. Su madre y su abuela eran creyentes en el Señor. Se dice que le habían incluso enseñado las Escrituras desde que él era muy joven. Y Timoteo, en algún momento, hubo unos hermanos que le indicaron acerca de ese joven a Pablo. Y Pablo lo tomó, lo equipó para el ministerio, y dice en 1 Corintios 4 que él les había enviado a Timoteo, oigan cómo él lo llamaba, su hijo amado y fiel en el Señor. Y él decía, él les recordará los caminos, mis caminos, los caminos de Cristo, en todas partes y en cada iglesia. Ahora Pablo, en esta carta de 1 de Timoteo, le escribe a un joven, vamos a decir entre 30 a 40 años, y le decía en 1 de Timoteo 1, del 3 al 5, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, oigan lo que le pedía, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Y el verso 1:5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Carácter. Primera de Timoteo entonces ayuda a todos nosotros como creyentes en esta carta pastoral
a ver el carácter de Dios como un Dios de paz, un Dios de orden, a Jesús como el rey y cabeza de su iglesia, y saber también que si somos la iglesia de Dios, vamos a ser instruidos por esos líderes que también reflejan su carácter. Entonces, vamos a 1 Timoteo 4, a leer a partir del verso 12. Dice así la palabra. 1 Timoteo 4, 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, en estos versos, del 12 al 16, Pablo le da algunos mandatos a Timoteo como un pastor joven, que ahora vamos a considerar como formas también de nosotros ejercitar nuestra piedad y moldear nuestro carácter. Y hay tres cosas, si le quedan tres palabritas son estas. Sé ejemplo, ocúpate y ten cuidado. Sé ejemplo, ocúpate y ten cuidado. Pablo al principio del verso 12 le indica que no fuera menospreciado por la juventud que él tenía. ¿Qué le quería decir Pablo ahí? Tu madurez espiritual es mucho más importante que tu edad. Pablo no le manda a defenderse. Uno diría, bueno, Timoteo, ve a la corte y defiéndete y enséñale de quién te entrenó y dile todas las cosas. ¿Cuál es la primera cosa que Pablo le dice a Timoteo en medio de una situación difícil donde han puesto un hombre joven a enfrentarse, si ven los versos del 1 al 5 del capítulo 4, a personas que practicaban el ascetismo y muchas otras cosas? Él le dice a él, no te defiendas, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. A un hombre joven se le entregaba una tarea muy retadora y difícil que necesitaba de ser demostrada a través de un carácter fortalecido en Cristo. Pablo le dice una serie ahora de imperativos que lo ayudan a que ese carácter sea moldeado por el Señor. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, ¿están conmigo? Ok. Sé ejemplo. ¿Qué te parece, Sixto, esa frase? Fuerte, ¿verdad? Sé ejemplo. Qué gran mandato. Yo me lo imagino en mi vida como padre. Sé ejemplo. Tus hijos van a seguir lo que tú indiques. El ritmo que tú marcas, principalmente en la etapa que estoy, va a ser seguida por ellos. La vida de Timoteo no estaba escondida en una cueva. No estaba escondida detrás de una cuenta de redes sociales. La vida de Timoteo era vista por otros y su carácter era también formado y evaluado de forma pública, como si estuviéramos allá en la plaza frente al gobierno, todos viendo todo lo que sucede en medio nuestro. Y hay un verso que si le pueden anotar para que después lo lean con más detalle, pero es Lucas 6:40. Principalmente para aquellos que están ejerciendo posiciones de liderazgo. Dice, un discípulo no está por encima de su maestro, palabras de Jesús. Pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. En un sentido suena muy bonito de que si yo estoy siguiendo a Cristo, yo me voy a parecer a Cristo. Pero si soy un líder, significa que la iglesia que yo lidero, el ministerio que yo lidero, la familia que yo lidero, se termina pareciendo a mí también. ¿Qué les parece eso? A mí me da entre privilegio y terror. Me dan las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros hoy también somos vistos por otros. Hay personas que nos imitan, hay personas que nos siguen. Nosotros no somos los que salvamos a las personas, Dios lo hace, pero sí influimos de manera que nunca pensamos. Yo puedo verlo en mi hijo de 13 años, cómo él hace gestos
que yo hago y dice cosas que yo digo, yo me quedé, ¿cuándo yo le dije que hiciera eso? Simplemente porque se está convirtiendo en mí, como yo tengo cosas de mi padre y de mi familia, que suceden naturalmente, y así sucede en medio de la iglesia de Cristo también. Entonces, si somos cartas abiertas, que todo el mundo nos está observando, incluso con ojos más críticos que lo que ven al resto del mundo o en la ciudad, es aún más importante que meditemos si nuestro carácter es digno de ser imitado por otros. Si de verdad estamos mostrando vidas que acompañan, como ya dije, la fe que estamos profesando con nuestras bocas. Y Pablo da varios aspectos en los que debemos ser ejemplos. Es en conducta, en palabra, en amor, en fe y en pureza. En otra parte de esa carta, en 1 de Timoteo 3, Pablo hace una lista de los requerimientos para los que aspiraban a la noble labor de ser pastores. Y si ustedes miran esa lista es mayormente, con la excepción de que sepan enseñar la palabra, es mucho más que habilidad, es carácter. Una y otra vez y en diferentes aspectos. En Tito 1, lo mismo. En 1 de Pedro 5, lo mismo. Y hay una palabra que utiliza, es la palabra irreprochable o irreprensible. Significa entonces que una persona, que Dios espera una perfección libre de pecado en sus líderes y en sus hijos. ¿Qué me responde? No. ¿Sí o no? No, ¿verdad? De acuerdo. Porque es bueno aclarar, esa palabra irreprensible, irreprochable, no significa que hay una perfección libre de pecado en esa tierra. Lo que significa es que esa persona, que aspiramos que sea cada uno de nosotros, no hay una inconsistencia obvia o una falta que todo el mundo observe y lo vea como algo reprochable. Es alguien que cuando peca lidia íntegramente con su pecado. Y es importante entonces, hermanos, que entendamos, hermanos, que nuestra labor va mucho más allá que adquirir conocimientos, los cuales son buenos y necesarios, o de demostrar habilidades dadas por Dios, los cuales son importantes para que el cuerpo crezca. Necesitamos demostrar una vida ejemplar en la presencia de todos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. No hay separación entre vida sagrada y vida secular. Había un autor que decía esa palabra, coram Deo, en presencia de Dios, ¿verdad? Si lo vemos en pocas palabras, vivir toda tu vida sabiendo que Dios está mirando, tú estás bajo su autoridad y viviendo para su gloria. Cuando vivimos de esa forma, no hay lugar ni situación que defina mi comportamiento ni mi conducta. Soy un ejemplo fuera y dentro, un ejemplo en lo público y en lo privado. Y eso hace importante que la iglesia, todos nosotros debemos tener el tiempo necesario para observar y validar el carácter de los líderes que son traídos delante de la congregación. Nuestro comportamiento, mis hermanos y hermanas, debe señalar a otros a Cristo. Decía alguien, los justos entre nosotros son aquellas personas cuya adoración reverente a Dios fluye hacia la obediencia durante el resto de la semana también. Vivimos vidas transparentes que son vistas por todos. ¿Te has preguntado tú qué pasaría si se le hiciera la misma pregunta a personas en diferentes ámbitos y aspectos de tu vida? ¿Dirían ellos lo mismo acerca de ti? Imagínate que una gente te conozca aquí hoy, pero que tú le preguntas a un compañero de trabajo tuyo, ¿dirían lo mismo? Ok, yo entiendo que van a ser contextos diferentes, pero la base, el fundamento, el carácter, reflejaría lo mismo. Dirían, es una persona que muestra gozo, es una persona que es ejemplo, es una persona honesta, lo que sea. ¿Van a decir lo mismo en ambos lugares? Son preguntas fuertes. Sobre todo después de un tiempo tan especial como el que tenemos ahora, estamos hablando temas así. Pero la palabra misma nos lleva a recordatorios de esta forma si queremos profesar una fe real delante de otros.
No mostramos una falsa perfección, mis hermanos, no quiero que confundamos. No hay una falsa perfección, hay una obediencia sincera, una vida fiel, una vida de confesión donde rendimos cuentas a otros. No tengamos miedo de rendir cuentas si somos líderes a otros, pero también como miembros de la iglesia no tengamos miedo, como decíamos en la clase anterior, de admitir debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero a veces, por medio de una falsa imagen de perfección, escondemos un carácter que no lo dejamos a Cristo que lo moldee. Porque protegemos falsamente una reputación que un día va a explotar. Y eso trae esa máscara de la hipocresía. Y les puedo decir, hermanos, que tener esa máscara de la hipocresía y la falsa apariencia. ¿Se imaginan? Ustedes han visto equipos de deportes que utilizan gente que se viste completa. Yo no me imagino el calor que debe haber ahí adentro, pero así debe ser de asfixiante vivir una vida de hipocresía. Así debe ser. Tener algo puesto que no te deja respirar, no te deja mostrar el gozo verdadero del Señor. Así que si estás en ese lugar hoy, acude a la gracia de Dios y Él te sostendrá, Él te sacará de ahí y te ayudará a mostrar a los demás. Ese es mi hijo que no es perfecto, mi hija que no es perfecta, pero yo estoy trabajando en medio de ellos en una santificación que se vive juntos en comunidad. Entonces, sé ejemplo en conducta, Timoteo, aun cuando te estén atacando. Pero le decía, sé ejemplo en palabra también. Si Timoteo estaba siendo observado, y quizás aún más en muchos aspectos, Pablo también le indicaba que tenía que ser irreprochable en la forma en que emitía sus palabras. Las palabras, como dice también en los evangelios, que salen de nuestra boca son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Santiago habla de que con nuestras pequeñas lenguas podemos armar un fuego bien grande. Y él decía, si alguien se cree religioso y no aprende a refrenar su lengua, ¿saben qué pasa? Él dice, se engaña a sí mismo. Yo leí el otro día a alguien que decía, él era un contratista que hacía demoliciones. Y le preguntaron, ¿y por qué tú haces ese trabajo? Como de tumbar cosas. ¿No es más bonito tú ir a un proyecto que lo va iniciando desde cero? Él decía, no, es el mejor trabajo del mundo porque es mucho más fácil destruir que edificar. Mucho más fácil destruir que edificar algo. Hay mucho menos detalles, tú no piensas nada, tú simplemente le das golpe a algo o prende un explosivo y todo está resuelto. Así mismo pasa con nuestras palabras. Es muy fácil destruir en vez de edificar. Pero la palabra dice en Efesios 4, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación, la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Cuando yo era pequeñito siempre me decían ese versículo para no decir malas palabras, pero yo creo que va mucho más allá que eso. Es si lo que estoy diciendo, aunque no sean malas palabras, está siendo de edificación o de destrucción en mi iglesia, en mi familia y donde sea que me muevo. También en Salmo 19, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Es nuestra oración que nuestras palabras estén sazonadas con el Evangelio, constantes en la verdad, llenas de compasión y amor, pero sin temor a exhortar al pecador y llamar al pecado pecado cuando hay que llamarlo también. Amor y verdad. Mucha gente lo ve como que son dos cosas separadas, pero para el creyente van juntas. Me recuerdo que había un tiempo que decían, no, porque él es amor y ella es verdad. Y entonces ellos trabajan bien juntos. No, la vida del creyente es en una sola vida reflejar amor y verdad. ¿Todavía están conmigo? Sí. Reflexionemos. Le voy a hacer algunas preguntas de reflexión ahora. Ejemplo en palabra. ¿De qué forma hablamos a otro cuando no estamos de acuerdo con lo que ellos expresan? ¿Somos conocidos por ser personas que crean conflictos con sus palabras o personas de las que apagan fuegos más bien? Estamos hablando la verdad aun cuando no sea tan conveniente hacerlo en ese momento. Somos personas altamente críticas
de otros o mostramos gracia con nuestras palabras? ¿Somos capaces también de guardar silencio y escuchar a otros? ¿Estás utilizando tus palabras para manipular en vez de guiar a la verdad? Si otros repitieran nuestro ejemplo en la forma en que hablamos, ¿quisieras escucharlos? Esas son preguntas que nos llevan a meditar en esta área de nuestro carácter. Ejemplo en palabras, pero Pablo no se quedaba ahí. Él le decía a Timoteo, sea un ejemplo en amor. Estoy tratando de ir un poco más rápido por el tiempo, pero aún en la presencia de oposición y situaciones complicadas que Timoteo vivía mientras pastoreaba allá en Éfeso, Pablo le indicaba que tenía que ser un ejemplo también de amor, ágape, amor sacrificial. Ese sí es difícil, mis hermanos. Ese sí es difícil. Ese es el demostrado por Cristo en la cruz hacia nosotros. Lo más sencillo para el joven líder era quizás buscar un grupo que lo apoyara. Él dice, mira, están aquí los ascéticos, aquí están aquellas mujeres que están enseñando cosas extrañas, aquí hay otro grupo que no quiere saber de mí porque yo soy joven. Déjame yo tomar este hermano aquí, este aquí, que me apoyan. Vamos a formar un grupito y vamos políticamente a cambiar todo y sacarlo todo eso de la iglesia y salir del problema. Pero Pablo le dice, sé ejemplo de ágape. Sé ejemplo de un amor que se sacrifica aún por aquellos que te están haciendo daño en ese momento. Pablo decía, permanece en la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es. En 1 Corintios dice, si tú y yo hablamos lenguas humanas y angelicales, si hacemos algo sobrenatural y poderoso, pero no tenemos amor, no somos nada. Somos como un instrumento desafinado, como yo cuando estaba aprendiendo a tocar flauta dulce, ¿saben lo que es la flauta dulce? Cuando yo era pequeñito yo aprendía y mis hermanas no querían saber de mí, porque sonaba horrible hasta que fui aprendiendo un poco más. Pero así como un instrumento desafinado que se ve bonito por fuera, pero si lo toca alguien que no sabe, es horrible al oído. Así es una persona que aparenta ser amorosa, pero no tiene en su corazón ningún deseo real de amar sacrificialmente. Y todos nosotros también sabemos notar cuando hay interés en lograr algo, en vez de amar sin un interés de por medio, más que el otro sea bendecido por nosotros a través de Cristo. En Efesios Pablo llama a los creyentes a estar arraigados y cimentados en amor. Fundamentados en el amor inigualable de Cristo, ahora podemos amarnos los unos a los otros. ¿Se recuerdan qué dijo Jesús en un momento en el Evangelio de Juan? ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Cuando nos amemos los unos a los otros. Amar a otro en el mundo de hoy a veces significa apoyar todo lo que tú crees y sientes que es lo mejor. Pero el amor bíblico no significa apoyar su pecado o no confrontarlo nunca para que no se sienta mal y no me deje de hablar. Eso es temor al hombre, eso no es amor. El verdadero amor conlleva la corrección porque siempre va acompañado del amor, de la verdad, perdón. Es entonces imperativo para nosotros marcar el paso y demostrar un amor desinteresado hacia otros, enseñándoles que ellos primeramente son amados por Dios y ahora entonces podemos amarnos los unos a los otros. Por amor predicamos la cruz. Por amor vivimos de acuerdo a ese mensaje cada día. Y por amor les recordamos constantemente a la iglesia que Dios los ama. Y también por amor procuramos soportar a ese hermano o esa hermana a pesar de sus faltas. De la misma forma que hemos sido amados primero por Cristo. Pregunta de reflexión, ejemplos en amor. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos verdaderamente por otros? ¿Estamos dispuestos a dejar comodidades para bendecir a otros? ¿Estamos dispuestos a amar a las personas que son difíciles y nos toca trabajar con ellos en esta iglesia local? Él sigue ejemplo en fe.
Una marca cardinal que estamos llamados a ejemplificar es nuestra fe. ¿Qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Por qué creemos? Y esa fe, en esa palabra original, indicaba fidelidad. Implica ahora que esa fe la reflejo de una forma tan sincera que mi confianza en Dios es evidente también a las personas que me rodean. No es una fe ciega, es una fe cuyo objeto es Cristo. Entonces, no es autosuficiencia, es confianza en la obra perfecta de Dios. Pregunta ahí, ¿las decisiones que tomo reflejan dónde está mi fundamento? ¿Muestro un apego excesivo a las cosas de este mundo o vivo confiado en que Dios es el que me puso donde estoy y me va a ayudar? ¿Estoy ansioso por un futuro que no puedo controlar o demuestro una confianza al saber que Dios es soberano y está en control? También le dice ese ejemplo en pureza. Pablo llevaba a Timoteo bien fuerte, muchos imperativos aquí. Pero él también le decía, sé ejemplo en pureza. Aquí en un sentido moral, no solamente limitado a los pecados de la carne, sino también a la pureza en las motivaciones de nuestras acciones. Pureza significa no estar mezclado, ¿verdad? Y constantemente en las cartas de Pablo se hace un énfasis también en la vida de pureza del creyente, en esa integridad del corazón. Que Dios nos ayude a no manchar su nombre. Que Dios nos ayude a no manchar su nombre. Y no distraer el impacto del Evangelio por nuestro pecado y falta de integridad. Refleja mi vida consistencia e integridad espiritual. Esa es la primera parte, ¿verdad? Sé ejemplo. Y vimos aquí en varias áreas de nuestras vidas. No sé de qué forma Dios te está confrontando, o no sé si tú sabías que había otra gente mirándote, pero si no lo sabías te lo informo ahora mismo. Pero esa es la realidad de cada uno de nosotros como creyentes. Gracias. Es un ejemplo de servicio, ¿verdad? Somos ejemplo en cada pequeña cosa que hacemos y estamos siendo vistos. Pero no lo hacemos con miedo, lo hacemos con gozo. Porque si el Señor cambió mi vida, no hay otra forma que yo quiera que demostrarlo donde quiera que esté. Y si no es así, te pido que vayas a Cristo y le pidas, Señor, perdóname y ayúdame a entender si quizás no he entendido, si quizás no he sido salvo realmente. Porque me da tanto trabajo que otras personas entiendan que yo vivo para un nuevo rey. O me da trabajo que otras personas entiendan quién yo realmente soy. No. Para el cristiano estamos en libertad, pero en libertad para vivir toda nuestra vida en ejemplo, porque seguimos el ejemplo de Cristo. No hay escondites, no hay vida doble, que esa sea la realidad de cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos fortaleza del Espíritu Santo y perder el temor a confesarnos unos a otros nuestras faltas delante de Dios. Sé ejemplo, dedícate a lo importante. Fíjense ahí, en los versos 13 al 15, Pablo le dice a Timoteo, dedícate a leer las Escrituras y a animar y a enseñarles a los creyentes. Los pastores, los maestros, no tienen nada más que darle a su gente fuera de la palabra de Dios. ¿Vieron aquí la centralidad? Dedícate a lo importante. Si nuestro carácter va a crecer, tenemos que saber distinguir lo importante de lo urgente, de lo que no es importante, de lo que realmente nos está robando el tiempo. Y eso pasa aún dentro de nuestras iglesias. Ustedes aquí tienen un ejemplo maravilloso de eso que lo he visto en esta semana. Centralidad en las Escrituras. Ustedes a veces se preguntaban, ¿y por qué mis líderes hablan tanto y leen tanto de la Biblia y no paran de predicar la Biblia? Y los miércoles me siguen enseñando la Biblia. Y si vamos a un grupo pequeño me siguen enseñando por esto. Dedícate a leer las Escrituras públicamente. Pero no solo a eso, sino a lo que dice ahí, explícales, enséñales y anímalos. Trabajo de líderes verdaderos. Deja que la palabra sea el centro de tu vida. Como aprendimos hoy, léela, proclámala y enséñala. Pablo le dijo a Timoteo en un momento, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento.
que nos dediquemos a animar, a influir a otros a través de su palabra, que seamos orientados por la palabra. Pero que también le dice, dedícate a lo importante, verso 14, no descuides el don que hay en ti. Ahora, déjame ver literalmente lo que dice, si no descuides el don espiritual que está en ti. O sea, le dice, fue confirmado por personas, ha sido claro que es eso. Ahora, ponlo en práctica. Todos nosotros, para desarrollar nuestro carácter, lo hacemos dentro del cuerpo de Cristo, usando las habilidades supernaturales que Él nos ha dado para llevar su obra a cabo. Como yo vi que aquí se armaron esas mesas en cuestión de minutos, un don. Y ya teníamos una comida gigantesca hecha por una sola hermana, eso es un don. ¿Entienden? Hospitalidad es un don que ustedes están ejerciendo. Todas esas son cosas que, si somos parte del cuerpo de Cristo, se espera que nosotros también las hagamos. Y eso forma carácter. De nuevo, nada de esto estamos diciendo que produce salvación. Ya partiendo del punto que somos salvos, crecemos en carácter de esta forma. Verso 15, dedícate a lo importante. ¿Qué le decía? Reflexiona sobre estas cosas, otra vez, dedícate a ellas. ¿Se recuerdan? Palabras repetidas. Para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. En otras palabras, que todos puedan ver que tú vas creciendo en la obra del Señor. Ustedes han visto a personas que dicen, wow, cuánto ha crecido esa persona desde que yo la conocí hasta el día de hoy. Cuánto me anima a ver que esa persona antes luchaba con tal pecado y hoy le puede enseñar a otro que está pasando por ese pecado. Eso forma carácter en el cuerpo de Cristo también. Necesitamos ser diligentes y crecer en la obra del Señor. Crecer en ese trabajo de santificación que junto con la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos realizar. Necesitamos entonces, para que ese crecimiento sea evidente, ser diligentes en desear la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Dejar el control remoto y abrazar a tu hijo. Puede ser una forma. Dejar el sofá e ir a la cocina con nuestras esposas y ayudar a que las cosas sucedan a los hombres. Dejar la cama e ir a ayudar a otros a crecer. Puede ser en medio de un mate, en medio de un sándwich de milanesa, que estemos ejerciendo todas estas cosas que hacen que nuestro carácter sea moldeado por la obra de Cristo. De nuevo, ese ministerio, ese crecimiento no necesariamente tiene que ser aquí arriba en la plataforma. Va ocurriendo vida a vida dentro del cuerpo de Cristo. El carácter se forma de esa forma. Moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo requiere diligencia, crecimiento y servicio. Diligencia, crecimiento y servicio. Sé ejemplo, dedícate a lo importante y finalmente, ten cuidado. Como una advertencia, ten cuidado. El verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. El pastor John Piper decía, si yo puedo resumir esto en una palabra, es la seriedad extraordinaria del ministerio pastoral. A los pastores aquí yo veo que están abriendo los ojos. La seriedad extraordinaria del ministerio pastoral. Esa vigilancia que el pastor tiene sobre su propia vida y su vigilancia sobre lo que está enseñando, aprendiendo y entendiendo de la palabra, son medios que Dios usa para que la gente, como dice ahí, cuando dice salvación, se refiere más al aspecto de santificación. Que no está diciendo que tu salvación va a ser lograda porque tú demostraste un carácter. Es ese proceso de santificación tuyo y de tu iglesia. Va a depender de qué tanto tú estés mirando tu vida y mirando tus creencias. ¿Entiendes? Ten cuidado de tu vida, de tus motivaciones, de tus deseos, de tu santidad. Y ten cuidado de lo que enseñas. Ten cuidado incluso qué tipo de enseñanza estamos consumiendo cuando hay tantas opciones disponibles con un dedo o con un clic. Se hace un énfasis entonces en las dos cosas ahí, ¿vieron? ¿Se recuerdan al principio que yo les hablaba de las definiciones de carácter, que llegaba pensamiento y acción? ¿Qué dice Pablo aquí? Tu vida y tu doctrina. Tu vida y tu doctrina.
tú la estás vigilando al mismo tiempo. Hay veces que la balanza lamentablemente se inclina a un lado o hacia el otro. Personas que quizás pretenden hacer una santificación perfecta en esa tierra, que hay doctrinas así. Y te enseñan, vete por ahí, que descuidan las doctrinas de verdad, de la gracia y de la fe en Cristo. Pero hay otro elemento que pasa, que nos acumulamos de conocimiento de buena doctrina y nos olvidamos de que hay que demostrarlo con vidas santas delante de Dios. Que el Señor nos libre de caer en esos extremos y necesitamos examinar nuestros corazones y de nuevo les repito, ver cómo lo que yo creo y lo que yo hago se relacionan entre sí. Salmo 139 lo pueden leer después, es un buen salmo para meditar en todas estas verdades. El salmista le decía al Señor, señala lo que te ofende. ¿Oyeron cómo oraba David? Señor, señala en mí lo que te ofende a ti. Y eso ocurre cuando medimos nuestras vidas con su carácter y su palabra, como vimos anteriormente. Es ahí entonces que vamos a poder decirle, Señor, de acuerdo a quien tú eres y lo que tú has hecho y lo que tú haces, señálame, Señor, donde yo necesito cambiar. Lo más catastrófico que le pasa al mundo es cuando el hombre deja de mirar a Dios y comienza a mirarse a sí mismo para encontrar propósito en la vida. En comparación es tan claro que una vida fundamentada en el Evangelio, en la verdad, siempre estará más cerca de la voluntad de Dios y más lejos de los deseos personales. Entonces, ¿entendido? Tu carácter importa. Tu carácter importa. Si tú pensabas que no era así, sí. Sí importa en nuestros núcleos familiares, en nuestras familias extendidas. Importa el ejemplo que estemos dando a futuros matrimonios. Implica el ejemplo que estemos dando a personas que están pasando por dificultad y sufriendo. Implica también a personas que estén lidiando con cualquier tipo de situación. Estamos mirando otros ejemplos porque Dios, en medio de su gran plan, nos utiliza a nosotros para demostrar su gracia y predicar su evangelio. Yo a veces digo, Señor, ¿y por qué a nosotros, gente tan imperfecta? ¿Por qué a mí, cuando yo sé todas las cosas con las que estoy luchando cada día? El Señor así lo quiso y no está en mí preguntarle eso, sino en mí pedirle que mi carácter sea moldeado por la imagen de Cristo. Que nuestro carácter, mis hermanos, mi última exhortación, refleje lo que profesamos. Que seamos personas animadas a dejarnos usar por Dios. Que seamos personas que estamos aquí, que seamos conocidos por personas de carácter firme, pero no basados en una falsa firmeza de abuso o de opresión a otros, pero una firmeza basada en el lugar donde estamos parados. El lugar donde estamos parados costó sacrificio en la cruz. Tú y yo hoy no estamos tratando de alcanzar la cruz por nuestras obras, estamos parados sobre ese sacrificio de Cristo. Y ahora crecemos en estatura hasta la plenitud de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo en el 4:10, antes de lo que leímos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Que nuestras decisiones, pasiones, deseos, acciones estén alineadas con la voluntad y el carácter de Dios. Así que anímate a vivir para Él hoy. Si has sido retado, si sientes que esto fue demasiado, es quizá el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Pero si hoy has visto, quiero seguir adelante, el Señor ayúdame, eso es el Señor fortaleciéndote. Cualquiera que sea la situación, lo podemos hacer juntos como la iglesia de Cristo. Aquí no hay nadie que tenga superioridad sobre nadie. Solo es gracia y poder de Dios obrando en nosotros. Entonces, sé ejemplo, dedícate a lo importante y ten cuidado de tu vida y de lo que crees. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque ella es viva y eficaz y nos sigue ayudando, Señor, a vivir cada día para ti.
Sabemos, Señor, que quizás pudimos haber profundizado aún más, pero aún lo que tú quisiste decirnos a través de tu palabra hoy es suficiente para nosotros tomar acción, pero sobre todo, Señor, para que lo más profundo de nosotros sea afectado por tu evangelio. Que donde ese carácter necesite ser moldeado, Señor, ayúdanos con tu guía a trabajar sin temor, sin doble cara, sin deseo de perfección, pero tampoco sin apatía a tu obra en nosotros. Si tú nos has inquietado hoy, Señor, te pido que sea para crecimiento espiritual y que otros, como tú le decías a Timoteo, puedan ver cómo tú creces, cómo tu aprovechamiento espiritual es evidente. Perdónanos, Señor, pero al mismo tiempo te damos gracias porque tenemos gracia. No vivimos un moralismo vacío, sino que vivimos vidas santas porque tú eres santo y tú nos ayudas y bendices. En el nombre de Jesús. Amén.